el objetivo de fortalecer espacios seguros en la Iglesia desde la cultura del buen trato y la prevención, nos hemos reunido en esta mañana de diversas delegaciones para compartir esta experiencia formativa. Es muy interesante esta iniciativa que ha tomado la Iglesia venezolana. Y digo muy interesante y muy en la línea, en comunión con el Papa Francisco, especialmente en estos 10 años de su pontificado que estamos celebrando estos días. La Iglesia latinoamericana finalmente ha tomado conciencia que tiene que ser un espacio sano y seguro, que tiene que ser un espacio donde se predica lo que siempre ha dicho la Iglesia, que es que estamos al servicio de los demás, pero no podemos estar al servicio si a la vez nosotros somos los primeros que abusamos de los demás, que ejercemos el poder de manera tóxica. Por eso, una iniciativa de este tipo que tiene la Iglesia venezolana, la Conferencia Episcopal Venezolana, es tan importante, porque significa que está en la línea de Francisco, está en la línea de lo que la Iglesia Universal en estos momentos está empezando a tirar adelante, que es luchar contra los abusos, sean donde sean, estén donde estén. La sinodalidad es descubrir de hecho es una iniciativa del Santo Padre, y él ha pedido que toda la Iglesia, toda ella, sea consciente que camina junta. Empecemos por aquí, ¿no? La Iglesia somos todos los bautizados, no solo la jerarquía que tiene que tomar decisiones al final, no, todos los bautizados. Por lo tanto, la jerarquía tiene que escuchar a los bautizados. Caminar juntos significa a la vez también escucharnos unos a otros y no imponer ideas los unos a los otros. Es decir, no es un proceso en el que vayamos a descubrir grandes ideas, grandes proyectos, grandes iniciativas que ya arreglarán los problemas. No, los problemas se arreglan si sabemos todos escuchar al Espíritu que habla por todos los bautizados. Por eso la sinodalidad, como la entiende Francisco, es un camino, caminar juntos, pero un camino de expropiación, es decir, dejarnos desposeer todos, salir de nuestras comodidades, salir de nuestros espacios de seguridad, dejarnos desposeer a la luz del Espíritu. Por tanto, no es imponer nuevas ideas, esperar que vengan los especialistas, los de siempre, los privilegiados de siempre, que nos dicen cómo tiene que funcionar el mundo, sino escucharnos realmente, especialmente a los últimos, aquellos que más reflejan quién es el Señor. Las dinámicas de poder, que son las que, mal entendido, es decir, de manera tóxica llegan al abuso, están presentes en cualquier sociedad. En cualquier sociedad hay unas dinámicas que se establecen entre los que están arriba y los que están abajo. Y esto ocurre siempre, y ha ocurrido siempre en la historia. Eso es lo que llamamos poder mundano, cuando se ejercita de manera tóxica, es decir, cuando el de arriba se aprovecha del de abajo. El de arriba se siente privilegiado, y por ser privilegiado, tiene unos derechos que nadie le ha concedido, pero él se los autoconcede. Estos privilegios son de todo tipo, pero hay veces que estos privilegios se llegan incluso a someter al de abajo, a imponerle unas cargas que no tendría que imponerle. En cambio, los cristianos sabemos que hace 2000 años, Cristo, el Todopoderoso, el Omnipotente, nos enseña un nuevo ejercicio de poder. El poder es subir a la cruz, es servir a los demás, es entregarse a los otros. Y esto lo hacemos en la familia, en el barrio, en la asociación, en la nación. El que ejerza el poder tiene que ser el último, el que esté al servicio. No se puede arrogar unos privilegios que nadie le ha concedido, o nadie se los tendría que haber concedido. El problema es que este ejercicio de poder cristiano, es decir, puro servicio, no siempre lo hemos sabido vivir en la Iglesia porque nos contaminamos de poder mundano. Y eso es un grave problema. La Iglesia solo será luz en cualquier sociedad en el mundo, aquí en la sociedad venezolana, si es capaz de decir a todos, miren, hay otra manera de vivir. Todos tenemos derecho a una dignidad, aquella dignidad que solo Dios nos ha dado, la de sus hijos. Cualquier persona es hijo de Dios, es el predilecto de Dios, cualquiera. Nadie te puede robar tu dignidad. Y la Iglesia tiene que explicarlo además, tiene que explicarlo de manera vivencial, con su propia vida. Miren, nosotros ejercitamos el poder como Cristo nos enseñó, subiendo a la cruz.
haciendo de nuestra vida un puro servicio. Es verdad que a veces la Iglesia se contamina de poder mundano y entonces la jerarquía se siente también privilegiada y con unos privilegios que nadie les ha dado. Cristo no se los ha dado, pero la jerarquía se los puede haber atribuido. Entonces la Iglesia siempre tendrá que estar en proceso de conversión. La conversión es esto, es una metanoia, un cambio de mentalidad, un entender, en el fondo, que vivir en cristiano es subir a la cruz con Cristo. Miren, desde que Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, hubo un antes y un después. Empieza allí la tutela de los más vulnerables. La Iglesia durante 2000 años ha ido entendiendo y aprendiendo, y a veces con gran dificultad, que su mensaje será creíble si exactamente dice y vive lo que Cristo dijo y vivió. En este caso, los niños, proteger a los niños y a los más vulnerables no es una moda, no es tampoco una reacción interesada porque ahora toca hacer esto, no. Esto forma parte del mensaje cristiano, esto forma parte de lo más nodal, de lo más central del mensaje cristiano. Si el cristianismo no sabe tutelar a los menores, deja de ser lo que es. Por tanto, es muy importante, considero muy importante que esta iniciativa no sea sectorial. Es decir, la tutela de los menores no puede ser un aspecto sectorial en la Iglesia, sino que tiene que empapar toda la acción de la Iglesia, toda. Es decir, la pastoral social, la pastoral caritativa, la pastoral de la educación, la pastoral de la misión. Es decir, toda la pastoral tiene que partir de la base de que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, un Cristo que se ha hecho vulnerable como aquellos niños, como aquellos más vulnerables. Miren, no es solo abuso sexual de menores el problema es abuso de poder también en la Iglesia, abuso de conciencia también en la Iglesia. Si la Iglesia aprende a vivir en poder cristiano, deja de tener estas dinámicas abusivas, puede ser luz para una sociedad en la que se está haciendo y diciendo lo mismo de siempre. El que está arriba tiene unos privilegios sobre el que está abajo y los impone una manera de vivir que no es digna, que no es digna para los hijos de Dios. Por lo tanto, este mensaje, por favor, ténganlo presente también en Venezuela. Es decir, Venezuela, como cualquier país del mundo, cualquier sociedad, tiene derecho a vivir como viven los hijos de Dios, con toda la dignidad, con toda la libertad de los hijos de Dios. Y la Iglesia tiene que ser luz para ello. La Iglesia tiene un especial deber de luchar contra todo tipo de abusos, porque la jerarquía en la Iglesia y los laicos nos presentamos ante la sociedad como hombres y mujeres de Dios. Por tanto, mucha más insistencia en ser gente que realmente es creíble porque vive este servicio a los últimos, no abusivo, por supuesto. Hace 3 años estuve aquí en Venezuela, justamente en un encuentro, un seminario que se realizó en estas mismas instalaciones. Y la finalidad justamente era comenzar a generar la sensibilización entre la comunidad venezolana. Al ponernos este propósito se nos inició la pandemia y obviamente la pandemia pudo haber frenado muchos esfuerzos, pero potenció otros mejores también. Y entre ellos la virtualidad de los recursos que se podían establecer como una manera de democratizar también la formación en la prevención. Y creo que esto ha sido uno de los alcances que ha permitido que el día de hoy podamos estar aquí reunidos. No se puede entender el encuentro de hoy si no se comprende la historia de los esfuerzos que la Iglesia venezolana en distintos ambientes, distintas instituciones han ido involucrando. Entonces, lo digo porque es una manera de volver la historia para que se actualice un poco el contexto de por qué estamos aquí. Valoro por un lado el tema de la urgencia para que se lleven a cabo las cosas. Segundo punto, el tema de democratizar la cuestión de argumentos, códigos de conducta, protocolos, hacer público los alcances que se van teniendo. De otra manera, podemos estar diciendo que estamos haciendo muchas cosas, pero no visibilizamos las cosas. De tal manera que esto es sumamente importante que la comunidad pueda visibilizar de manera inmediata
y además que es un elemento público que puede acceder con una facilidad, como dar un clic, los recursos que se están estableciendo. No sé si la motivación sea genuina o no genuina para actuar sobre esto, eso tendrá que revisarlo la Conferencia Episcopal. Sin embargo, a pesar de que no fuera una motivación genuina, es decir, una motivación que en cierta manera partiera del hecho de generar esto por las víctimas o por el buen trato, sin embargo, el hecho de que lo hicieran, pienso que da mucha operatividad para que las cosas se puedan dar, ¿no? La purificación de las motivaciones es una experiencia y además es una necesidad que como cristianos vamos teniendo en el día a día. La semana antepasada estuvimos en Bolivia, la semana pasada estuvimos en Paraguay, hoy estamos en Venezuela. Regresamos para hacer otra gira en México, nos vamos a preparar para el Congreso Latinoamericano, la integración de todas las iniciativas que se van haciendo a nivel nacional, hacerlas ahora a nivel latinoamericano, Panamá, marzo del 2024, toda la integración de recursos humanos me refiero, personas líderes en todo este tema que se van haciendo en diferentes alcances. Solamente quiero señalar que el liderazgo venezolano sobre este tema puede tener un impacto más fuerte, sobre todo que puede favorecer en otros diócesis, en otros países, mejor dicho, donde la palabra prevención todavía no está dentro del glosario eclesial. Entonces creo que un esfuerzo y un camino recorrido como el que hoy estamos viendo nos hablaría también de la provocación que al externo resulta necesario también. Yo voy a sintetizar hoy mi intervención en 3 puntos concretos. Los primeros pasos, los pasos decisivos y un camino sin retorno. Y esto lo hago con dedicatoria a la Iglesia venezolana, que ha comenzado con los primeros pasos de prevención, los primeros alcances, las primeras iniciativas, las primeras diócesis con sistemas formales, públicos, receptores de denuncias o de información, y la institucionalización de pasos decisivos como una segunda etapa y el reconocimiento en tercera etapa de decir estamos en un camino que no hay vuelta atrás, porque si no establecemos, no estamos haciendo esto para que en la iglesia no haya abusos, sino para la conversión interna de decir, necesitamos una conversión de buen trato entre nosotros, necesitamos una conversión de buena gestión en la manera como nos relacionamos entre nosotros, reconociendo que somos discípulos de una víctima, pero además reconociendo que en el ADN cristiano el buen trato es esencial. La fe no entra solamente con elementos dogmáticos, sino la fe se contagia a través del buen trato. Que este seminario lo ofrecemos como modesto homenaje a nuestro querido Papa Francisco, en la seguridad de que queremos seguir siendo iglesia en salida y comprometiéndonos a caminar juntos bajo el callado firme y seguro del obispo de Roma. Nos anima el ejemplo de Francisco, que asume la responsabilidad de posiciones riesgosas en el contexto complejo de la nueva época que está en marcha. El Papa Bergoglio se confronta con el nuevo rol global del catolicismo en la realidad odierna, y en este contexto su prédica y su testimonio quieren ser esencialmente una visión espiritual y evangélica en relación con todos los desafíos de la cultura actual. De allí la perplejidad ante sus posturas, bien sea para atacarlo o para aplaudirlo. Se sumerge el Papa en una visión espiritual que se nutre del sentido profundo de las realidades lacerantes del mundo actual y al mismo tiempo en la confianza en el misterio de Dios que lo lleva a dar pequeños pasos, procesos, superando la autoridad mundana y asumiendo la fragilidad de que somos seguidores de un Jesús que asume dicha realidad que lo lleva a la muerte como camino a la resurrección. Y allí la importancia y la trascendencia de este seminario taller. En medio de la crisis global está la nuestra,
y ello no nos arredra para dejarnos llevar por la desesperanza, sino hacer el pequeño grano de mostaza que crece y da fruto abundante para bien de todos. Por ello expreso mi agradecimiento, no solo personal, sino de cada uno de nuestras comunidades, de sembrar paz y armonía en medio de tanto llamado a la violencia y a la confrontación. Gracias a la Conferencia Episcopal Venezolana y a la Conver por ser los promotores de las iniciativas eclesiales para hacer de este encuentro la salvaguarda y la prevención un camino para consolidar espacios seguros en la Iglesia. Mil gracias a la presencia y animación que Monseñor Jordi Bartomeu y al Padre Daniel Portillo, venidos desde Roma, con la experiencia global del Digestario de la Doctrina de la Fe, para darnos elementos seguros y confiables que nos permitan como Iglesia que peregrina en Venezuela, caminar en este sendero novedoso, pero a la vez muy trillado, que haga de todos los que aquí presentes asumir en las diversas instancias el ser difusores de este cambio de mentalidad, asumir cordialmente los retos que se nos presentan para poder ser luz y sal en medio del mundo concreto en que vivimos.